Son muchos los lugares marcados por el tiempo y la tragedia en Andalucía, lugares que todavía aún por las noches siguen estando muy vivos gracias a aquellas almas que no logran descansar en paz. Hoy nos vamos hasta Córdoba para conocer uno de los lugares con historias de fenómenos paranormales más conocidos de la provincia, la Universidad de Córdoba. Y aunque tenemos dos facultades donde elegir, empezaremos con lo que ocurre en la Facultad de Filosofía y Letras. En la vieja facultad aún se pueden contemplar cómo en sus aulas perviven los raíles por donde se llevaban las camillas hacia la morgue. Si observamos atentamente, veremos que en este recinto hay todo un mundo de detalles por descubrir. En las ventanas y marcos de estas encontramos señales de aquellos que tuvieron el infortunio de estar ingresados en el viejo hospital, porque la Facultad de Filosofía y Letras fue en otros tiempos un centro dedicado a labores sanitarias y su perpetuo recuerdo ha quedado grabado en los enseres más cotidianos. El edificio fue otrora el denominado Hospital de Agudos, aunque en sus orígenes no fue concebido como tal. Fue a comienzos del siglo XVIII cuando el cardenal Fray Pedro de Salazar y Toledo, miembro de la Orden de la Merced, adquirió el edificio, que por aquel entonces era una bella casa solariega, a don Antonio Carlos del Corral. Aquella bella casa estaba ubicada frente al convento de San Pedro de Alcántara, y su fin era la edificación de un colegio para los niños del coro de la catedral y los acólitos. Sin perder tiempo, se comenzó a edificar aquel centro destinado a la enseñanza, pero las obras pronto debieron detenerse. La razón fue una dura epidemia de peste en la ciudad. La muerte negra atacaba cada rincón de la capital y se contaban por miles los fallecidos en la epidemia. Los válidos de la ciudad reunidos en cabildo, tanto municipal como eclesiástico, solicitaron al prelado Salazar y Toledo que renunciara a la construcción del edificio como colegio y que lo destinara al piadoso fin sanitario de asistir a los enfermos de la epidemia que asolaba la ciudad. Como hombre de fe, aceptó aquella piadosa propuesta y se dotó el nuevo hospital de numerosas rentas, constituyéndose como uno de los mejores centros hospitalarios de la época. Un 11 de noviembre de 1724 se inauguró aquel magnífico hospital, siendo en 1832 cuando el hospital pasó a ser un hospital psiquiátrico, atendiendo a enfermos dementes y también funcionando como hospital militar en algunos conflictos bélicos. Como curiosidad, la paciente más joven fue una niña de 3 años, que fue ingresada porque sus padres aseguraban que estaba poseída por el demonio. En 1969, el hospital cerró sus puertas y pasó a integrarse en la recién creada Universidad de Córdoba, como una de sus facultades más representativas, y al poco tiempo de abrir sus puertas, sus corredores empezaron a ser escenario de fenómenos inexplicables. Durante todos estos años, han sido muchos los relatos y testimonios del viejo hospital y de sus apariciones espectrales. Una de esas personas que atesora una espeluznante experiencia contaba que le llamó la atención una campana que sonó al final del pasillo. Algo imposible, porque en el edificio no había campanas. Además, era como una campanilla con las que se llamaba para asistir antiguamente. Se quedó mirando y vio a lo lejos como una linterna, una luz lejana que cambiaba. Se fue acercando y a unos 10 metros de él vio a una mujer vestida con hábitos y que llevaba en su mano un candelabro con una vela. Otro testimonio, esta vez contado por un vigilante de seguridad, contaba cómo una noche estaba haciendo su ronda cuando comenzó a escuchar fuertes ruidos en la segunda planta. Subió rápidamente y pudo ver a un niño pequeño de unos 6 años que salía de una clase corriendo pasillo arriba. Otros vigilantes de seguridad también han sido partícipes y testigos de extraños sucesos en el interior del edificio. Muchos de ellos comentan cosas similares, que van desde sentir que te llaman o sentir cómo detrás tuya hay alguien y te mira, darte la vuelta y ver que no hay nada, o ver apariciones con túnicas blancas andando por los pasillos. También las luces no dejan de encenderse y apagarse cuando pasan, y salen y entran de las aulas. Otros trabajadores han visto a una sombra pasearse por la planta de arriba, o a un niño con un vestido de otra época. Incluso han llegado a ver a una persona que tosía en la planta alta, que parecía un enfermo de un hospital. Otro de los vigilantes también decía que en cierta ocasión, cuando salía del servicio, las luces comenzaron a encenderse y apagarse. Entonces empezó a sentir mucho frío tras de sí. Se giró y vio cómo una sombra extraña pasaba unos
unos pocos metros en dirección a las escaleras. El personal de limpieza también ha tenido desagradables encuentros con lo paranormal. No pocas limpiadoras se han quejado de que cuando entran en determinadas estancias del edificio, hay algo que hace fuerza al otro lado y forcejea porque nadie entre. Cuando la limpiadora logra entrar en el aula, nota con pavor que no hay nadie que pudiera haber forcejeado con ella. La habitación está completamente sola. En otras ocasiones, mientras caminan por los pasillos, las luces tras ella se van encendiendo o apagando como si quisiera iluminar su camino, o sembrar de temor apagándoles las luces. Un incómodo acompañante que con su gélido aliento en visibles manos se divierte burlándose de aquel que solo quiere realizar su trabajo y olvidar estas duras experiencias. Pero no solo en esta facultad se han vivido experiencias extrañas, también en la vecina Facultad de Derecho, considerada la facultad más encantada de España, han ocurrido extraños sucesos desde hace décadas. La historia de esta facultad está aún más manchada de sangre que la de su vecina de Filosofía y Letras. Estos muros fueron levantados hace 5 siglos para dar cobijo a una congregación de monjes carmelitas. El 7 de julio de 1808, el edificio vivió su primer hecho de sangre cuando el ejército francés intentó tomar la ciudad, asediando el convento y masacrando a los monjes y profanando la capilla, apilando los cuerpos de los monjes hasta que abandonaron el convento al final de la guerra. Solo unos años después llegó la epidemia de la peste negra y se convirtió en el Hospital Real de San Antón, donde enviaban a los enfermos terminales a pasar sus últimos días de la forma más digna posible. Fue a principios del siglo XX cuando el lugar empezó a utilizarse como hospital materno-infantil. En ese momento fue cuando surgieron las primeras voces que hablaban de extrañas figuras que deambulaban por los pasillos de la clínica. En 1980, el edificio es habilitado como sede de la Facultad de Derecho. Sin embargo, durante las obras de rehabilitación encontraron algo que nadie esperaba, y es que en 1995, durante las obras de remodelación en el claustro, aparecen unos restos óseos de lo que suponían que eran los monjes masacrados en la Guerra de la Independencia, y que algunos aseguran que pueden suponer el auténtico origen de los fenómenos paranormales que desde entonces hasta el día de hoy se sufren en este edificio. Desde entonces, gran cantidad de testigos se han topado con lo imposible entre estos viejos muros. Se cuentan historias de empleadas de la limpieza que escuchan voces de niños por las noches, sobre todo bajando una escalera del recinto. Se escuchan risas de niños, música, y escuchan cómo les cantan y tararean al oído. También en la zona de conserjería se escucha el gemido de una mujer que parece una anciana enferma. También los encargados de la seguridad comentan que en este recinto se escuchan ruidos muy fuertes, sonidos de pasos y como alguien corriendo, haciendo que muchos vigilantes no quieran pasar una sola noche más entre estas paredes. Se cuenta que la mayoría de los fenómenos parecen ocurrir en lugares muy concretos. Entre ellos está un despacho en la primera planta, mismo espacio donde se situaba la morgue del antiguo hospital, lugar donde testigos han vivido hechos como que se les cierren las puertas de golpe sin razón aparente, pudiendo repetirse cada vez que los empleados vuelven a abrirlas. Otras veces, el carro de la limpieza se mueve solo y escuchan cómo les llaman por su nombre estando completamente solos. También muchos trabajadores han podido presenciar una extraña neblina que en ocasiones acaba formando una figura humana y ver figuras fantasmales bien formadas que se desvanecen ante sus ojos. Una de las más habituales es una mujer que deambula por los pasillos, estando caracterizada por tener el pelo oscuro y vestir un camisón blanco ensangrentado. Esta figura creen algunos que deambula esperando a que le devuelvan a su hijo, que le fue arrancado de los brazos al nacer. Otra de las apariciones es la de un hombre oscuro con ropajes antiguos que surge en algunas instancias del inmueble. Se han realizado investigaciones en el interior del recinto académico, se han acumulado testimonios de asustados testigos que entre sollozos no pueden ni explicar lo que han vivido y darle una explicación coherente y racional. Y es que parece que aquellas voces piden ayuda, tal vez para dejar de vagar por los pasillos de la facultad y llevar una existencia en paz por toda la eternidad. Por supuesto,
Un lugar tan famoso por sus fenómenos paranormales tiene a sus espaldas muchas psicofonías. Vamos a poner algunas para que podáis escucharlas. Recordad usar auriculares y subir el volumen al máximo para poder apreciarlas mejor. En la primera, parece mantenerse una pequeña conversación, pero tiene una curiosidad, y es que parece que hablan en francés. La primera voz dice «tu voulais», que significaría «¿tú querías?» y otra voz le responde «no». En esta psicofonía se escucha cómo los investigadores mantienen una conversación y se escucha de fondo el llanto de un niño. Esto fue escuchado por ellos en aquel momento exacto. En la siguiente, se escucha claramente el grito de un bebé o un niño pequeño. Esta está grabada en la antigua morgue y es cuanto menos espeluznante. Se escuchan varios golpes, además de gritos y llantos de un bebé. En la última, se escucha un golpe seguido de una voz que parece decir presente. Y hasta aquí nuestro recorrido por las espeluznantes estancias de las facultades de la Universidad de Córdoba. Contadnos, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis estado allí? ¿Os ha pasado algo? Contadnos vuestra opinión en comentarios. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis dejarnos vuestro like y compartir el vídeo para ayudarnos a crecer. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.